Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcahuano, al 200, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide el cumplimiento de la Ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? ¿Cuántos años de cortina y no nos sabemos la letra de esta canción? Me encanta este tema. Buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput. Hola, buenas tardes. Un nuevo Serendipia y hoy con equipo completo. En la dirección técnica, como operador técnico, por si se me ofende por la profesión, ¿viste? El más grande de todos los Loza cuando está él, Martín Loza. ¡Vamos! Yo tuve un recital en la ex-EXMA de Miss Bolivia en una jornada de derechos humanos impresionante. Tiene una energía terrible. Tremendo. Decíamos, un nuevo Serendipia en el aire y con equipo completo. Y si es equipo completo porque está nuevamente en el estudio nuestra conductora Agustina Roca Quiros. Bueno, qué linda, bienvenida, gracias. Muy bien. Sí, la verdad que me tomé mi tiempo en volver, pero bueno, todas las semanas pasaba algo. ¿Qué querés que haga? No. Sí, entre la facultad, las noticias, en el medio me mudé, no. Te echaron de tu casa, me contaron, me llegó la noticia que te echaron de tu casa y tu padre te hizo de fletero. Sí. Y soy la hija del fletero. A la hija del fletero, mira. ¿Es así? Sí, la verdad que fue muy doloroso recibir el anuncio de desalojo y bueno, y me tocó resolver como pude.
Y bueno, aproveché que nací en pareja hace ya 3 años y dije, bueno, pruebo. Mira que la cosa que está diciendo te está escuchando tu pareja. ¿Ese fue el motivo? No. Pensé Mentira, que era... mi amor. Bueno. No, sí, me independicé. Bueno, sí, Estoy tremendo fin de semana acá entre los Roca. No te y veo los desde el Roca Quiroga. domingo. Y a la vez abrir esa puerta de tu pieza que no estés. Ah, puta madre. Ahí con tu hermana más chica, Antonelita. Mariconeando las dos por WhatsApp. Mariconeando Sí. los dos. Ahí. Es que imagínense, la audiencia no lo sabe, pero en mi casa siempre fuimos mínimo 6 personas. Claro. Mínimo, 6 personas, 3 perros. O sea, una casa muy movida, muy agitada. Y se fue la explosión de la casa, digamos, la que también, la que tiene una energía. Bueno, se nota que está en la casa. sí, pero es muy raro de la nada que sean, no sé, las 10 de la noche y hay silencio. Claro. Y hay calma. Encima, yo estoy en pareja con Hernán, que es un chico muy, muy tranquilo. Claro. Entonces no hay quilombo, no hay ruido, no hay nadie. Hasta ahora, tranquilo, ahora le llegó la... No, hay que ver cómo le va a River en el próximo partido, pero... Muy bien. Bueno, contenta felicitaciones, y volví. felicitaciones, Sí, Agus, gracias. en esta independencia. Y hay que decir algo formal, digamos, entonces felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo a este programa, el 262. Ujú. 262, así que vamos para adelante. Tenemos varias cositas. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tono. Vamos a poner un separador y ahora sí damos comienzo al programa de radio. Como corresponde. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, ahora sí, programa en el aire 262 de Serendipia. Bueno, venimos recibiendo algunas noticias bastante dolorosas los fines de semana a tal vez este momento muy cruel, muy nefasto de la organización social, de lo político, de lo humano, ¿no? Se le suma en estos últimos 2 fines de semana, por un lado, la pérdida del Indio Solari, y a la tarde del domingo nos llega la noticia de la partida de la Tati, de Tati Almeida, con todo lo que implica, con todo lo que nos moviliza. Nos moviliza a nosotros desde el amor y moviliza a miles de personas desde el odio. Ha sido bastante asqueroso ver en redes sociales todo el odio, ¿no?, que se manifiesta para una persona que realmente luchó por sus ideales, sembró memoria, pidió justicia, y fue con la verdad, ¿no? La verdad hacia adelante, reivindicando siempre a qué se habían dedicado sus hijos, y en este caso siempre resignificando lo que habían hecho desde tan jóvenes, muy jóvenes. Tengamos en cuenta que es muy alto el porcentaje de compañeros detenidos, desaparecidos, que estamos en las edades entre los 16, 17 años y los 24, 25. Tremendos militantes y con una capacidad de peligro para la sociedad, porque la mayoría de esos jóvenes hacían actividad militante y en realidad empezaban a ocupar donde el Estado no llegaba, llegaban ellos con su militancia y con su ayuda en barrios humildes, la mayoría de ellos. Entonces, estudiantes, universitarios, de secundario. Entonces, no perdamos el contexto de lo que fue este genocidio, ¿no? Así que, con respecto a Tati, bueno, nada, esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa que nos transmitió siempre, y esa voz que va a ser muy, muy difícil de reemplazar en las marchas del 24. Esa voz contundente
pidiendo por los 30.000 detenidos desaparecidos. Tati las vivió y la vivió difícil, pero también disfrutó mucho del amor. Les dimos mucho amor también a Tati. Así que bueno, nada, para nosotros desde Serendipia, que es un programa que pone a la defensa de los derechos humanos, los de ayer, los de hoy y los de siempre como el máximo valor, es una pérdida, pero yo estoy tranquilo que la vida de Tati y el legado de Tati sigue en todos nosotros, en los jóvenes. Así que, nada, te cedo la palabra, Agus, para que te manifiestes del modo. No me parecía hacer una editorial, sino es alguien tan cercano, en este caso, que por ahí más que una editorial era expresarnos con nuestros sentimientos, ¿no? Sí, sin duda. Hoy, de hecho, cuando venía te dije, mirá, no me pude sentar a escribir, no me surgieron palabras que puedan llegar a dimensionar lo que esto significa. Ya el domingo por la tarde, cuando nos llegó un mensaje, que yo me enteré por el grupo de Caput, justamente, que habían pedido fuerza para Tati Almeida, que había sido hospitalizada, y yo dije, va a ser fuerte esta noticia, y cuando llega la noticia de su partida me quebré, la verdad. Una sensación, si bien claramente, como decís vos, mucho agradecimiento, mucho amor, y creo que capaz como en contraparte a algunas figuras, como por ejemplo la de Eve, que era una figura como bien fuerte, entera, sí, y como imponente. A mí con Tati lo que me pasaba era esta cuestión como de la ternura, de la risa, como de, no sé, como una suavidad distinta a mujeres que han tenido historias muy, muy parecidas, ¿no? Las distintas maneras de representarlo, y la sensación que tuve el domingo fue como de injusticia, de decir, no puede ser, o sea, no nos sorprende por una cuestión de edad, ¿no? De que son cosas que no deberían de sorprender, pero pucha, qué momento, ¿no? Y qué... Yo tengo la sensación de que lo hablaba con mi mamá el domingo, le digo, no puede ser, siento que se mueren todos los buenos, entre comillas, y como que estamos perdiendo a tanta gente tan valiosa, y que los hijos de puta viven 100 años. Y que a ver, son 5 años más de los que vivió Tati, ¿no? Pero 5 años más con ellas yo siento que hubieran sido... Yo creo que eso es una respuesta que tenemos siempre cuando parte uno de los buenos. Sí. También los malos parten. También parten. Y algunos parten en el inodoro, sí. Cumpliendo una condena y sentados en un inodoro en una cárcel común. Pero lo digo por Jorge Rafael Videla. Pero en este caso, siempre que pase, suceda con 70, 80, 90, 100 años, y si pudiera ser 115 años o 120 años, siempre las personas tan amorosas, tan fuertes, tan potentes en sus sentimientos, en su sensibilidad, en su lucha, no va a ser suficiente para nosotros. No. Podría haber vivido más tiempo, y me parece que vivieron múltiples vidas. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo vivieron más que una vida. Sí, sin duda, y vivieron también en nombre de sus hijos. Exacto. Y a mí creo que lo que más me duele, a ver, claramente, yo siento que ella, esos últimos momentos habrán sido más bien hasta pensando en el reencuentro. Yo escuché que su hija le dijo, Alejandro te está esperando, pero a mí me aparece el video donde ella dice, yo le pido a Dios, por favor, que no me lleve antes de poder tocar por lo menos los huesos de mi hijo. Y es algo que no se le cumplió en vida, me imagino. Yo quiero creer y me tranquiliza que hay un reencuentro posterior, pero bueno, sí. No hay certeza de eso, y es dentro del agradecimiento y la dulzura de ella, hay un registro amargo de decir,
no se le dio. Y a cuántas mujeres que perdieron a sus hijos hace tanto tiempo y los siguen buscando, no se les dio nunca. Tal cual. Sí, sí, así lo es. Bueno, con estas palabras vamos a retransmitir una entrevista que le hice en el 2021 a Tati Almeida desde este programa, desde Serendipia. Es muy lindo porque se sorprende con el nombre del programa cuando le contamos. Así arranca la entrevista. Y bueno, el contexto era pandemia, segunda ola de pandemia. Abril del 2021 se cumplía un nuevo aniversario del nacimiento de las madres de Plaza de Mayo, allá por fines de abril, 30 de abril era la fecha. Y en esa semana, nada, hablábamos con ella. Y bueno, para la audiencia les comento que estaba dentro de una camioneta en el acceso oeste, en el kilómetro 47, el acceso oeste. Encerrado ahí y llamándola a Tati para hablar por teléfono con barbijo. Y se dio esta entrevista, esta hermosa entrevista que atesoraré en mi corazón para hasta el último día de mi existencia. Así que, Martín, te agradezco. Con Tati Almeida, bueno, para nosotros es una emoción muy, muy fuerte poder contar con el testimonio de ella en esta semana. Nos toca hacer el programa con una fecha tan significativa como lo es otro aniversario más del 30 de abril de 1977. Hola Tati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, querido? Bueno, va mi saludo. Muy bien. A todos los que integran tu programa con ese nombre tan raro. Así es. Nombre de nueva generación. Tal cual. Tal bueno, cual. ¿qué tal, querido? Bien, Efectivamente, ahora, el 30 de abril, vamos a cumplir 44 años que pisamos por primera vez la Plaza de Mayo a instancias de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Gisela Villaflor de Vicente, ¿no? Así que te imaginas, Santiago, son tantos los recuerdos que uno trae, ¿no es cierto? Exacto. Algo impensado en aquel momento hacia el futuro, ¿no? Como algo muy del presente que iba a ser por poquito tiempo, me imagino, que era... Sí, lo que pasa es que, qué sé yo, cuando Azucena dijo esas palabras que tienen tanta actualidad, Dios mío, cuando Azucena dijo: por separado no logramos nada, tenemos que juntarnos, vayamos a la Plaza de Mayo y hablamos con Videla. Porque vos sabés qué pasa, había también mucha ignorancia al principio. Claro. Porque, claro, te imaginas que, qué sé yo, más de una creíamos que nuestros hijos por ahí estaban presos, incomunicados, o otras sí, sabían que estaban muertos. Claro. Pero esa palabra tremenda, que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecidos, ni por casualidad. Nos costó mucho reconocerlo, y Dios mío, y darnos cuenta, ¿no? Claro, porque en realidad iban en busca de una respuesta que fuera positiva y en todo caso de que el Estado cuidara de los hijos y no encontrarse con esa barbarie, ¿no? Totalmente, ese genocidio tremendo que causaron, porque realmente, queridos, nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo, ¿viste? Entonces nos llamaron locas también, claro que sí, locas, de dolor, de rabia, de impotencia, pero nunca de odio. Y eso lo transformamos, todo eso, lo transformamos en lucha pacífica, y siempre, hasta el día de hoy, existiendo justicia, pero siempre legal, jamás justicia por mano propia, ¿viste? Sí, yo te digo, Tati, que entre los compañeros, que somos muchos, siempre decimos que, bueno, que las madres están
sin duda que son nuestra reserva moral hacia el mundo, y que así como Oriente tiene a Gandhi, y también después apareció Luther King, bueno, aparecieron ustedes y son un faro, una maravilla, y algo que a nosotros, bueno, nos guía permanentemente, ¿no? Sí, mirá, qué sé yo, te juro, heroicas no, de ninguna manera. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, aún hoy y por otros motivos, ¿viste? Pero sí, reconozco que eran tiempos muy difíciles, ¿viste? Sin duda, sin duda. ¿Qué sienten cuando ustedes perciben que hay nuevas generaciones? Estamos hablando ya de nuevas generaciones de chicos de este siglo, digamos, ¿no? Que adhieren, que van a las marchas, que acompañan. ¿Cómo es ese sentir de Mira, ustedes? Santiago, yo te voy a comentar. Lamentablemente quedamos muy pocas madres y abuelas. Pero, ¿sabés? Estamos tranquilas. Porque tenemos una juventud, vos, y como vos, tanto. Una juventud maravillosa. Una juventud militante, que no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, es compañerismo, es ocuparse del otro. Es lo que hizo mi hijo Alejandro y los 30.000. Por eso estamos tranquilas, porque les vamos pasando la posta, ya la están recibiendo. Pero ojo, de a poquito, porque todavía, Claro. las madres, a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, querido, Claro. Son eternas como el tiempo, son eternas. Tati, para finalizar, así no te quito más tiempo, ¿qué, en este último tiempo, y sobre todo a partir de la pandemia y de la cuarentena, hemos tenido muchos hechos de violencia simbólica en este año y medio, claramente es manifestando de un sector de la población, manifestando odio sobre el resto, digamos. Como todo lo contrario a lo que ha sido las madres, a pesar de la tragedia vivida. ¿Qué reflexión final haces de este momento actual que estamos viviendo, digamos, como sociedad? Bueno, mira, justamente, todos estos antivacunas, Macri, compañía, en fin, la Bullrich, toda esta gente que destila odio. El odio no construye, el odio destruye. Nosotros sembramos memoria, sembramos amor, ¿viste? Y por ese motivo es que, como yo te decía, no estamos solas. Y hay que tener, chicos, en estos momentos justamente de esta pandemia, que pobre Alberto, Dios mío, pobre presidente, cómo recibió el país, como bien dijo Tristan Bauer, tierra arrasada. Totalmente. Empezábamos más o menos a salir, y esta pandemia tremenda. Dos pandemias recibió, la pandemia macrista y la pandemia... Tal cual, querido, tal cual. Pero viste, por ese motivo hay que estar bien firmes, dejar de lado, Dios mío, las diferencias, juntar las coincidencias. Y dos cosas, chicos, que tienen que tener en cuenta ustedes, los jóvenes. Como dije primero, exigir justicia, pero nunca por mano propia. Y además, cuando estén en estos momentos un poco caídos por todo lo que está ocurriendo, que a lo mejor no pueden lograr enseguida lo que se proponen, digan bien fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros, verdad? Así es, Tati. Muy, muy fuerte lo que estás diciendo, así es. Bueno, te agradezco muchísimo el paso por Serendipia, el compartir con nosotros este testimonio. Gracias, querido. Madre de las plazas, el pueblo las abraza, como siempre decimos y gritamos.
Así que nada, te queremos mucho, las queremos mucho, somos unos agradecidos a todos, a toda la militancia de ustedes, a todo el trabajo. Sí, muchas gracias, querido, muchas gracias. Mira, desgraciadamente si yo soy una madre de Plaza de Mayo, es porque a mí me arrebataron a Alejandro, el segundo de mis 3 chicos. Yo tengo Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro Martín Almeida tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Y era justamente un militante político, como los 30.000. Exacto. Cuando todavía algún trasnochado dice, por algo será que se lo llevaron, nosotros las madres, las abuelas, con mucho orgullo decimos, por supuesto que fue por algo, no fue ni por estúpidos ni por perejiles. Sabían lo que hacían. Militantes políticos. Así que, querido, bueno, gracias, pero gracias a vos, porque todo esto que vos ahora vas a transmitir, eso es hacer memoria. Así que gracias, en nombre de las madres, en nombre de Alejandro y de los 30.000, mi querido. Por favor, Tati, te mando un abrazo enorme, enorme. Hasta prontito, chau, chau. Chau, hasta pronto. Bueno, ahí me quebraba de emoción escucharlo a Tati agradecerme por darle difusión a esa fecha. Bueno, si te parece, el micrófono es todo tuyo y te escuchamos. Bueno, yo quería compartir un poema escrito por Alejandro Almeida a su madre, a Tati, el 13 de enero del 75. Ese mismo año, el 17 de junio, fue secuestrado y desaparecido, y le dejó este poema que para mí hoy toma un significado gigante. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los 3 seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias, que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos. Mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo a un último grito, desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento, para decir te quiero. Este es un poema que le dejó, como ya dijimos, Alejandro a su mamá, Tati Almeida. No sé cómo hice para leerlo sin llorar, pero bueno, mañana se cumplen, 17 de junio, 51 años de ese momento. Sí, del desaparecimiento, o sea, del secuestro. De la detención y la desaparición. Cerramos esta primera media hora de programa. Vamos a la tanda en la radio y volvemos con más Serendipia. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra,
con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Hoy Chicha se nos fue. En Capó Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Capó. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput. Y bueno, ahora ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo amigo Iván Novotny y la columna de Coyuntura Humanista. Hola Iván, Agustina y Santiago te saludan, ¿cómo va? Hola Santi, hola Agus, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Iván, ¿cómo andás? Bien, acá estamos en un programa bastante emotivo. Esta primera hora la hemos dedicado a Tati, a la gran Tati, y bueno, estamos todavía un poquito tocados del poema que leyó Agustina de Alejandro, ¿no? Sí, lo escuchaba, es impresionante, muy, muy hermoso, muy, muy conmovedor. Tal cual. Uh-huh. Y también la entrevista que le hiciste, qué bueno, cómo cierra todo lo que te dice. Sí, la verdad que fue importante. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Sé que estuviste ahí, sé que estuviste ahí, bueno, cuando digo me refiero ahí es en el velatorio, así que qué bueno Iván que pudiste pasar. Sí, ayer ahí en Poetra, acá cerca de mi barrio, y la verdad que fue armado en un entorno muy emotivo, con música, con la posibilidad de acercarse, de estar todo el tiempo que uno quisiera, también una serie de fotos que se iban sucediendo y poder hacer un recorrido y un agradecimiento, y se vivía un clima, si bien de tristeza, pero de una profundidad emotiva muy, muy, muy cargada ahí en el salón de Foetra, donde iban pasando personas, referentes, había muchos referentes sociales y políticos conocidos mientras yo estuve, y la gente agradeciendo, dejándole su ofrenda, muy, muy emotivo. Qué bueno, fue ese momento. Y les dejaste un libro del mensaje de Silo. Sí, estábamos con algunos compañeros, dejamos un libro para que sea ahí como una compañía simbólica. Supongo que eso quedará después en algún archivo, y bueno, que también nosotros como humanistas y siloístas estar acompañando con nuestro aporte. Tal cual. Además que hemos compartido con las madres, hemos compartido como esa cuestión de la lucha no violenta, ¿no? De ir siempre hacia la justicia, hacia la memoria, la verdad, pero con la metodología de la no violencia, ¿no? No de, como dice ella ahí en el reportaje, ¿no? No con
justicia con mano propia, sino como la verdadera justicia y la lucha siempre sin odio, ¿no? Sin, en todo caso, por memoria, por verdad. Sí, sin duda, eso han sido un ejemplo de una referencia y de una lucha no violenta que desarrollaron a lo largo de sus ya casi 5 décadas de actividad, de referencia en esa lucha no violenta, y siempre destacando esto, no la venganza, sino la justicia, y irradiar el amor, y cuando podrían haber tranquilamente haber seguido por el canal del odio y de la venganza y de la violencia, ellas decidieron otro camino. Sí, es un poco por ese lado iba en la columna de hoy, dale. Sí, justamente esta reflexión que ustedes venían haciendo también en continuidad con lo que estaban planteando de esta semana tan de conmoción emotiva que vivimos para nuestro campo popular, humanista, nacional, el movimiento de los derechos humanos. Primero, bueno, con la partida del Indio, que creo que lo ubicamos también como un referente de todo ese sector. También ahora, encima, una semana después nomás, con la partida de Tati Almeida, que bueno, fueron referentes y guías cada uno en su campo, y su partida de este plano creo que nos invita, ¿no?, a una reflexión sobre sus legados, qué enseñanza nos dejan, cómo seguir sosteniendo sus banderas, y también cómo pasar a internalizar su imagen en nuestros corazones internamente para que continúen acompañándonos, ¿no? Porque me parece que con el fallecimiento del Indio y de Tati, por lo menos a mí me puso en presencia en esta misma semana de que como está iniciándose un cambio de época, al menos para una generación y seguramente para dos, bueno, también para la generación de Agustina, que veo que también la marcó mucho, pero hay ciertos íconos que creo que podríamos ubicar en ese mismo espacio, a Diego, a Néstor, a Eve y Nora Cortiña, también Hugo Chávez, que si bien no es argentino influyó mucho. Algunos de nuestro campo ubican ahí al Papa Francisco, y los humanistas, por supuesto, a nuestro guía Silo, que también partió en 2010, un mes antes que Néstor. O sea, todos estos grandes íconos referentes que partieron en estas 2 primeras décadas y un poquito más del siglo XXI, y ahora ya pareciera que, bueno, estos grandes, yo hacía un raconto, bueno, quiénes son y quiénes quedan, y seguro que está Cristina ahí, seguro que está Estela de Carlotto ahí, y no sé, no encuentro mucho más. Entonces digo, bueno, está habiendo un cambio de época, estos grandes guías siguen operando en nosotros, y ahora, bueno, cómo sigue la historia, porque han sido grandes personas que mueven una fibra profunda en el pueblo y que sin duda cumplen una misión en el proceso histórico, que crean relatos, narrativas, que son un ejemplo ético de un momento histórico, pero que sin duda por avance histórico estamos atravesando ya un cambio de etapa, y como generación creo que tenemos que hacer como esa reflexión de cómo hacernos cargo cada vez más de continuar su obra de un modo coherente y válido, de estos maestros y maestras que nos formaron éticamente, ideológicamente, en la acción, en la militancia, pero también en una forma de ver el mundo, de encarar la vida, y cómo continuar ese legado de un modo coherente mientras tengamos nosotros acción en este plano, ¿no? Porque ellos, los guías, parten, y los que seguimos de este lado, seguimos en su línea, en una continuidad de su obra, y seguro que algo vivo sigue en el pueblo que ellos alimentaron, ellos construyeron, y eso no se muere, que lo vimos muy fuerte con la partida del Indio, con la partida de Tati también, y esa es una esencia trascendente que vive más allá de las personas y de los momentos históricos que se continúa, ¿no? Pero me queda como esta reflexión, porque de este momento de cierta nostalgia que estamos viviendo, obviamente también de agradecimiento por haber sido sus contemporáneos, también nos da cierta orfandad, ¿no? Claro. Cierta nostalgia, pero no, como que nada, a mí me pasó de estar como diciendo, ¿qué pasó en una semana? Estas 2 grandes personas que me influyeron tanto se van, bueno, y
creo que eso, y con unos amigos hablábamos esto, bueno, con la partida del Indio, un cambio de época, no tenemos por lo menos nosotros otro ícono cultural y musical y poeta tan fuerte que estaba vivo, que siga, y que cambien, los avances. Yo creo que las generaciones más jóvenes seguramente vayan construyendo sus referentes, pero los de mi generación por lo menos son estos, están partiendo, y te hace también reflexionar trascendencia, tu propia finitud y qué hacer en este mundo para continuar todo ese legado del mejor modo, y después de darle también el pase a las nuevas generaciones, ¿no? Me parece que hayan partido en la misma semana marca todo una desestabilización y marca un signo de época que estamos viviendo encima en este contexto tan complicado como vos marcabas, que esté pasando esto. Bueno, tenemos que profundizar y ver cómo seguir y dejar las secundariedades de lado, no sobre todo en nuestro espacio social y político, decir estamos con nimiedad de quién habla con quién dirige, quién no, bueno, tenemos que hacer algo con el país y con el momento histórico para que no se impongan los crueles y los violentos, porque bueno, estos días nos enseñaron, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, si no tiene sentido. Sí. Así que bueno, esa es un poco la coyuntura que estamos viviendo, obviamente atravesados por estas emociones, ¿no? Un poco movilizadoras, como marcaban ustedes. Así es, Iván. Creo que estas manifestaciones con la partida de Tati y del Indio muestran el amor que hay en el pueblo, y bueno, ojalá los dirigentes, ojalá los referentes se pongan a la altura de estas y puedan captar la fortaleza emocional que tiene el pueblo argentino, y bueno, y que se decidan también algunos a ser guías y referentes hacia el futuro, ¿no? Así que tal vez en la música lo veo más claro. Yo veo algunas chicas, algunas mujeres, que además me es significativo porque son referentes, que en el caso tal vez de Lali, lo veo también en el caso de Woz, por ejemplo, que van a ser, que no, están haciendo su trayectoria, pero van a ser íconos, no sé si a la escala del Indio, y poco importa, lo que sí que van como en la misma dirección. Sí. Y bueno, tenemos que ver en el reemplazo de Tati es distinto, ¿no? El reemplazo de Tati es distinto, pero sí, bueno. Las madres creo que no tienen reemplazo. No tienen reemplazo. Pero sí va a haber. Pero sí gente y dirigentes. Claro, dirigentes políticos, claro. que están los hijos también. Es una organización potente, fuerte. Bueno, seguro. Tenemos que ir en esa dirección. Yo, la verdad, Iván, quería que hicieras el esfuerzo por estar, porque me parecía que podía ser muy significativa tu columna, así que nada. Sí, gracias. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Sé que tuviste que estar a las corridas. Gracias. Y bueno, nada, no quedaba muy lejos más adelante, así que Sí, obvio. Gracias, por estar, y yo sobre todo quería destacar esto y también lo que decías vos de la continuidad en referentes, en dirigentes, y también muchas veces la obra se continúa en los conjuntos humanos, y los siloístas lo sabemos bien, porque la obra de Silo no es que Silo tuvo alguien que lo continúe una sola persona, sino conjuntos que hacemos lo que mejor podemos para continuar su obra en la mejor dirección, y creo que en estos casos, como los de las madres, es así, los conjuntos lo vamos a continuar. Tal cual. Y ojalá lo podamos hacer bien y a la altura, tengamos la altura histórica para hacerlo. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Y gracias por el espacio. Dale, Saludos Iván, a todos. abrazo grande, gracias a vos. Buenísimo, entonces pasaba Iván Novotny por la columna de Coyuntura Humanista. Vamos muy rápido a un tema musical y volvemos con nuestra última entrevista. Terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando.
hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel son mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Mis amores refugié en el arcón del amor propio, al soberbio todo es sufrido y muy Muy bien, seguimos en Serendipia y ahora en este tramo del programa está con nosotros un queridísimo amigo de Serendipia ya, porque ha salido varias veces al aire. ¿Quién? Tenemos el gusto de recibir nuevamente a Marcelo Balco. Él es psicólogo, investigador, docente, escritor, un gran militante y defensor de los pueblos indígenas y afro. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Un gusto estar con ustedes. No, bien, bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy es 16 de junio. El 16 de junio de 1955, para quienes militamos en el campo nacional y popular, en la izquierda, los que queremos una sociedad diferente, para nosotros es el día que la oligarquía desplegó su odio sobre nuestro pueblo. Así que queríamos una reflexión de tu parte, Marcelo, sobre esta fecha tan importante. Bueno, a mí me parece fantástico que recuerden esto porque es uno de los temas invisibilizados de nuestra historia. Es el mayor atentado terrorista producido en Argentina. A nosotros es muy común que se hable del atentado a la Embajada de Israel, de la AMIA, y me parece bárbaro. Totalmente. Pero el mayor atentado terrorista de la historia argentina es el bombardeo a Plaza de Mayo. Es el mayor por varios motivos. Una, por la cantidad de muertos, que primero no se va a saber jamás. Es alrededor de 350, 500, los heridos son más de 1500, muchísimos amputados, como se puede ver en las fotografías de época de ese día, y lo que agrava también este mayor atentado terrorista de la historia es que lo perpetró el ejército que tiene que defender el pueblo y lo hizo contra el pueblo. El bombardeo a mansalva fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, ese bombardeo, no sé si les interesa que comentemos cómo fue. Sí, claro. Días anteriores se había producido una manifestación ultracatólica porque Perón en aquel momento estaba en ese último tiempo estaba en una puja con la iglesia porque había promulgado el divorcio, incluso reconocer a los hijos, llamémosle bastardos, como se decía en ese entonces, a los hijos ilegítimos, porque vos no podías elegir, o sea, no podías reconocer a un hijo ilegítimo si no estabas casado como Dios manda. Y
La otra cosa era que no estuviese la enseñanza religiosa en escuelas públicas, porque la escuela debía ser laica. Entonces, imagínate el divorcio, reconocer hijos ilegítimos, y con el tema de la iglesia hace una manifestación aprovechando que justo unos días antes estaba Corpus Christi, y se sumaron todo tipo de gorilas, como diría Abelardo Ramos, de distinto tamaño y pelaje. Y realmente fue una gran manifestación de un par de cientos de miles de personas, que se convirtió, más que en una marcha de Corpus Christi, en una marcha opositora nítida. La marcha llega al Congreso, bajan la bandera argentina, que en ese entonces no estaba cercado a los monumentos, bajan la bandera para subir una bandera papal, y un grupo quema la bandera argentina. Eso provoca un hondo escándalo, y entonces se resuelve hacer un desagravio a la bandera argentina ese jueves que nos toca hoy, ese jueves. Cayó jueves ese día. Entonces, entre los actos iba a haber una concentración en Plaza de Mayo, y iban a desfilar aviones. En ese entonces los aviones no eran tan comunes hoy en día, que uno ve pasar un helicóptero, no le das ni 5. En ese momento sí. Entonces los aviones iban a pasar por la Avenida de Mayo y sobre la Plaza de Mayo, porque ahí estaba la catedral, la tumba de San Martín, y era como un desagravio a la bandera. Bueno, aprovechando todo eso, los distintos golpistas que ya venían intentando derrocar a Perón y que habían visto que en las últimas elecciones que se habían dado, que Perón había sacado... ¿Marcelo? Hola. Creo que hacer otra cosa, un golpe de Estado. Y ahí es que deciden matar a Perón tirando bombas contra la Casa Rosada. Bueno, no solamente tiraron bombas contra la Casa Rosada, como se puede ver, cualquiera de los oyentes de ustedes puede ver en internet los estragos, pero en los vuelos empezaron a hacer ametrallamientos y bombardeos también contra la plaza. Le pegaron a un tranvía, le pegaron a un colectivo. Y ahí está el tema, ¿por qué no se sabe la cantidad de muertos? Porque muchísimos muertos fueron incinerados por las bombas, explotados, o sea, despedazados, que no se pudieron saber quiénes eran. Hay un colectivo de nenes que iba a hacer una excursión a la Casa Rosada, como se suelen hacer hoy en día todavía. Esos nenes desaparecieron, no se los pude identificar. Recién, fíjense, en el 2010, se empieza a hacer se identifican alrededor de 308 nombres de personas que murieron en el bombardeo, que eso no quiere decir que son todos los muertos, claro. Son los identificados. Y fue como una cosa violentísima, y después va a suceder algo, el golpe fracasa, como todos sabemos, el golpe fracasa, y esas tandas de aviones con sus aviadores terroristas van a buscar refugio en Uruguay. 2 meses después, cuando se produce la llamada Revolución Libertadora, que sí derroca Perón, esos van a ser todos amnistiados y devueltos a sus cargos. Pero la noche del bombardeo, si bien el presidente Perón llamó a la calma y a que nadie salga a la calle, extrañamente se produce la quema de las iglesias. La quema de las iglesias del centro porteño únicamente. Miren que
Eso es otra de las casualidades raras que se produjeron ese día, en donde no se sabe, nunca se va a saber, porque nunca se buscó averiguar, seguramente en el CIDE sí sabrán, pero eso nunca se divulgó, quién quema las iglesias, porque uno puede decir, no, los peronistas enojados por la masacre salieron a quemar iglesias por como opositoras, pero solo se quemaron y no se quemaron íntegramente, las iglesias del casco porteño, del centro porteño. Claro. Del centro, no se quemaron iglesias en Entre Ríos, ni en Belgrano, ni en no sé dónde. No, solamente ahí. Es como que habría sido un grupo que anduvo por ahí, que quemó para también demostrar como que el peronismo era como el anticristo personificado en Perón. Es muy triste también de que el gobierno peronista, que después va a asumir en el año 73, no investigó, no le interesó, no quiso hacer nada. Uno de los participantes, o algunos de los participantes, son nombres que después iban a aparecer en la historia argentina. Uno era Alejandro Agustín Lanusse, que fue después, digamos, presidente de facto, fue dictador. Él es el que perpetra la masacre de Trelew, por ejemplo. Y el otro, un joven oficial y muy valorado por la Marina en ese entonces, que va a tener una carrera larga, y que es Emilio, el que va a ser del triunvirato, que va a dar el golpe cívico-militar eclesiástico en el año 76, de aparición de personas. Entonces, es una pena que el gobierno en ese momento no tuviera, no tuviera vocación, cuando retoma el gobierno en el año 73, por ejemplo, de hacer una cosa reparatoria, porque fíjense, recién en el 2010 ya no quedaban ni los familiares, o sea, está bien, se hizo un acto en el Congreso, qué sé yo, de la memoria, pero esos son esos actos que no sirven realmente, que se deja en paz a los terroristas, y nunca tenemos que olvidar que se trató del mayor acto terrorista del país. Todos estos gente de Milei que, por ejemplo, habla que no fueron 30.000, que todos eran terroristas, que se dedicaban a matar chicos en los jardines de infantes. Acuérdense que hasta Milei, durante la campaña electoral, decía que ella era una montonera que ponía bombas en los jardines de infantes, ¿no? No hay que olvidar eso. O sea, como que los terroristas se dedicaban a poner bombas en los jardines de infantes, y Burlich era una de esas, y después la nombra ministra de Seguridad. Sí, tal cual. Entonces la historia no es así, esto pasó en el año 55, no. La historia tiene ramificaciones con el presente de una manera total, absoluta. Sorprendente, digamos, ¿no? Sorprendente, pero es así, está conectada, sin duda. Sí, exacto. Querido Marcelo, ha sido un gusto todo este relato y contar con todos tus saberes, y que los compartas con nuestra audiencia y con nosotros. Así que te mandamos un gran abrazo, y pronto te estaremos llamando para tal vez contar con tu aporte para alguna otra fecha significativa donde podamos unir la historia con el presente, ¿no? Bueno, de paso les doy una. Se están cumpliendo 80 años del Malón de la Paz. Bien. Buenísima la información.
Excelente, Marce, te agradecemos. Tenemos que entregar el programa, pero nos reencontramos en cualquier momento. Cuídate mucho y nos vemos. Cuando ustedes gusten. Bueno, que estén muy bien. Muy bien. Gracias. Entonces, pasaba nuestro estimado compañero militante, historiador, psicólogo. Marcelo Balco. Nos vamos. Quédense en la tarde de Caput. Se viene poesía a la hora del mate. Así que buena música. Y bueno, una hora más de Caput. Y por supuesto, con la conducción de Gladys Merola. Así que a ella le agradecemos estos minutitos que nos pasamos de Serendipia, que nos regala. Es una oyente de Serendipia, ¿sabías? Porque viene un ratito antes y se queda ahí escuchando las entrevistas nuestras. Gladys, la verdad, toda la disposición, gracias por ayudarnos siempre. Y no se olviden, poesía a la hora del mate, en minutitos nada más. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 15 horas, acá en Radio Caput. Muy bien, gracias Martín Loza. Hasta la próxima. Lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé.